este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia. Y apareció Roca, por suerte en la Argentina apareció Roca. Hizo la campaña de exterminio al desierto. Hizo la campaña al desierto y ocupó la Patagonia Argentina. La Patagonia es Argentina por Roca. ¿Hay una ruptura por abajo, decís? Evidentemente, Macri llegó al poder y lo primero que hizo fue arreglar su tema con el correo, las autopistas, los parques eólicos en la región donde yo vivo. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Fórmula, bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a la noche del Destape. Hasta las 10 vamos a estar con toda la información, con todo el análisis, lo que pasó en la jornada de hoy, lo que hay que esperar para los próximos días, mientras calientan los motores de la política, mientras nos sigue preocupando la economía, mientras el Poder Judicial sigue supurando pus, nosotros te vamos a contar todo lo que está pasando. Así que los invito a quedarse acá hasta las 10 en el Destape. Vamos a estar como siempre con Julia Estrada con las noticias económicas, vamos a estar con Franco Misragi anticipando lo que va a pasar mañana en la sesión del Consejo de la Magistratura. Vamos a tener a Edgardo Moca, ¿sí?, para charlar un poco del mundo, para charlar un poco de esta escalada que se está viviendo en la guerra en Europa o en la guerra ya a esta altura del partido entre Rusia y la OTAN. Y también vamos a tener como invitado al diputado Daniel Arroyo, una de las personas que más conoce la realidad en los barrios argentinos, la realidad de los argentinos que todavía les cuesta mucho llegar a fin de mes. Pero antes vamos a repasar las principales noticias de la jornada. Vamos a ver si me acompañan qué está pasando en el país. Unos minutos después de las 8 de la noche se está esperando, o lo acaba de hacer, que Horacio Rodríguez Larreta publique el video de lanzamiento de su candidatura presidencial. Lo anticipamos ayer acá en La Fórmula. Sí, esta noche era el momento elegido por el jefe de gobierno porteño para lanzarse, para dar el paso adelante y para blanquear algo que en realidad ya todos saben. Todos sabemos desde hace mucho que es que quiere ser candidato presidencial. Estaba todo listo para que este sea el gran día de Larreta, la jornada en la cual Horacio Rodríguez Larreta entonces aparezca como el principal candidato de Juntos por el Cambio, un rol que él viene buscando desde hace mucho tiempo. Y sin embargo hubo una sorpresa, hubo alguien que se le anticipó, porque María Eugenia Vidal hoy inauguró las oficinas de su campaña también presidencial. Ella también quiere ser candidata a presidente y tuvo una visita que Horacio seguramente no va a poder igualar en su lanzamiento de hoy y que de alguna manera queda opacando a lo que va a ser el video de Larreta. Veamos entonces las fotos, las imágenes, los tweets también de lo que fue el encuentro de esta mañana en las oficinas de María Eugenia Vidal. ¿Y quién pasó en los pocos días que va a estar en la ciudad de Buenos Aires, entre sus vacaciones en Cumelén y sus vacaciones en Europa? Nada más y nada menos que Mauricio Macri, que no solo fue, se sacó fotos, le dedicó un posteo en Instagram, donde dice que estuvo en las oficinas de campaña de María Eugenia, donde compartieron las preocupaciones sobre el difícil momento que está pasando la Argentina, y que a pesar de todo ambos sienten un optimismo esperanzador acerca del cambio que se aproxima. Es alentador saber que contamos con competidores comprometidos y serios como ella, dice Mauricio Macri, de alguna manera mojándole la oreja, ¿sí?, a Horacio Rodríguez Larreta. La propia Vidal también mandó otro mensaje donde se ve ya no solo a ellos dos, sino a un equipo haciendo de cuenta que están trabajando. Porque, digamos, todos sabemos que ahí seguramente en esa pantalla estaban mirando cualquier cosa, están haciendo de cuenta, están posando, haciendo de cuenta que están trabajando. Y un detalle para entender, además de repasar el tuit de Vidal, que agradece por la compañía de Mauricio Macri y dice, sé que se puede. Atrás, no sé si llegan a ver, en la pared hay pegados unos carteles que dicen Vidal, presidente 2023,
Son carteles impresos en hoja A4 y yo apostaría que los imprimieron un ratito antes de sacar la foto. Eso no es cartelería oficial de campaña. Está armado todo medio a las apuradas y quizás porque la idea era justamente entonces primerear a Horacio Rodríguez Larreta, que ahora dentro de un rato nada más va a tener su lanzamiento. Cuando esté vamos a compartir con ustedes también y analizar este video que ayer Lucas Bonos contaba, que se grabó medio de incógnito en la provincia de Santa Cruz, donde Larreta va a llamar a dejar atrás la grieta y a construir un país con el 70%, un 70% que extrañamente incluye a dirigentes como José Luis Espert, que hablan de meterle bala a los delincuentes y de una rebelión fiscal, y no incluye al kirchnerismo, que más allá de que a uno le guste más o le guste menos, la verdad es que en todos estos años no ha hecho nada por el estilo como para ser excluidos de un 70% democrático. De esta manera se va calentando la interna de Juntos por el Cambio, la interna del PRO en este caso, porque Bullrich, que es la otra en cuestión, está también saliendo a marcarle la cancha a Larreta. Ayer vimos cómo discutieron con el tema de las taser. Está muy caliente esa pelea entre proyectos personales que quieren hacerse cargo justamente del sello de Juntos por el Cambio y del sello del PRO, aunque claramente ahí el jefe es Mauricio Macri y el que sigue tirando de esos hilos es Mauricio Macri. Pero no todo Juntos por el Cambio se reduce a esta pelea entre amarillos, a esta pelea del PRO, sino que el radicalismo también está haciendo sus propias cuentas y viendo que a lo mejor es el momento de ya no ser más el sidecar del PRO, no ser más el Sancho Panza del PRO, que pueden tener cordel como para intentar ser ellos los que encabecen una candidatura presidencial este año. En ese sentido se venían hablando cuestiones entre Gerardo Morales, los principales dirigentes del radicalismo, pero además de la presidencial hay internas complicadas en dos provincias claves que podemos ver en el mapa ahora, que son justamente Mendoza y Córdoba. ¿Por qué digo dos provincias claves? Bueno, Córdoba porque fue la provincia que le dio el triunfo a Juntos por el Cambio en la presidencial de 2015. Eso a esta altura del partido no lo discute nadie. Y Mendoza porque es la provincia más importante que gobierna la Unión Cívica Radical. Es la provincia más grande que tiene la UCR y por lo tanto quiere contener. ¿Qué está pasando en estas dos provincias? Bueno, lo que está pasando es que es muy probable que Juntos por el Cambio se rompa en estas dos provincias. Lo venimos contando y ha habido novedades en los últimos días porque en Mendoza Omar de Marchi, este dirigente que armaba para Horacio Rodríguez Larreta, que forzó con su amenaza de ruptura a que Cornejo, que iba a ser vice de Bullrich, tenga que ir de candidato a gobernador a Mendoza, arruinándole la fórmula a Bullrich. Bueno, Larreta ahora le mandó a Omar de Marchi que arreglara, que se bajara. ¿Y de Marchi qué contestó? No, señor, yo no me bajo nada. Sí, lo cual, bueno, es un problema para alguien como Larreta que quiere mostrar cierto liderazgo. Y en Córdoba lo que pasa es que Rodrigo de Loredo, el referente radical también, envalentonado por el resultado del radicalismo en La Pampa, por el radicalismo en las PASO de La Pampa, dice, nosotros no vamos a ceder tampoco la provincia de Córdoba, bastión que gobierna el peronismo desde hace varios años, pero que es uno de los fuertes del radicalismo, y también amenaza con romper ante la posición de Luis Juez, ¿sí? el dirigente que está siendo esponsoreado en este momento por Larreta, por Patricia Bullrich y no así por Macri, que apoya a de Loredo. Es todo bastante un lío, pero lo cierto es que Juntos por el Cambio está en una situación sumamente delicada. No es seguro que la alianza vaya a afianzarse y vaya a llegar tal como está a las elecciones. Está también el factor libertario, está el factor de Milei, que tironea también a una parte del voto más duro. Y además está dentro del radicalismo un clamor que empieza a aparecer en las bases de tener un protagonismo más fuerte. Esta mañana hablaba acá en el Estapa, al mediodía, mejor dicho, con Adrián Murano, en Verdades Afiladas, Mario Cimadevilla, ex senador por la provincia de Chubut, dirigente radical, sin ninguna duda, y que planteaba una situación como la que estamos comentando en este momento. Escuchémoslo. Hacia abajo, evidentemente hay una diáspora importante. Y si no, fíjate que Juntos por el Cambio ya se rompió donde hay elecciones o se avecinan elecciones, caso Río Negro, Mendoza, Neuquén, nosotros en Chubut, entre León, que tenemos elecciones comunales, fíjate lo que está pasando en Salta,
o en Santa Fe, más allá de lo que las conducciones de los partidos de Juntos por el Cambio digan. ¿Hay una ruptura por abajo, decís? Evidentemente, Macri llegó al poder y lo primero que hizo fue arreglar su tema con el correo, las autopistas, los parques eólicos en la región donde yo vivo, Odebrecht. Evidentemente tenemos pensamientos distintos de cuáles deben ser las actitudes morales de quienes llegan al poder. Pero Mario, pareciera ser que Macri, más allá de esta diferencia que estás marcando, es el que orienta el espacio, y el espacio me refiero a la alianza, a Juntos por el Cambio en su conjunto. Bueno, pero digo, es un tema que hoy está en discusión, la pertenencia o no en la alianza. Bien, clarísimo. Lo de Mario Ciudadevila, el dirigente radical de Chubut, que plantea que ya se está dando un quiebre por abajo de la Unión Cívica Radical respecto a Juntos por el Cambio. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Pero si hablamos de quiebre, si hablamos de ruptura, también hay que poner un ojo en una novedad de último momento. Hace algunas horas nada más se confirmó que en el Senado hay un grupo de 5 senadores, 4 que formaban parte hasta ahora del interbloque del Frente de Todos, y la otra, Alejandra Vigo, una cordobesa que tenía un monobloque aparte, que decidieron lanzar su propio bloque. Ahí los estamos viendo. Ellos son Guillermo Snopek, el senador de Jujuy, Alejandra Vigo, como decía, de Córdoba, Edgardo Cuader de Entre Ríos, Carlos Espínola de Corrientes y María Eugenia Catalfamo de San Luis. Este bloque que de alguna manera aparece como un guiño a ese armado que está intentando hacer Schiaretti, el gobernador de Córdoba, del que pareciera formar parte también el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez. De alguna manera pone una distancia con el Frente de Todos en el Senado, en una decisión que, esto hay que decirlo, es más simbólica o testimonial que otra cosa, porque lo cierto es que, tal como está la situación, era muy difícil que el Senado tuviera una actividad robusta, una actividad muy profusa este año, con lo cual los proyectos que avancen, los proyectos que lleguen, los proyectos que además tengan chance de pasar por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene quórum propio, van a tener que también pasar por una negociación en el Senado. Pero desde lo político es una señal de alarma, una luz amarilla para el Frente de Todos, que ve cómo hay un sector de su armado que se va alejando, mientras los dirigentes hablan de unidad y hablan de sumar cada vez más, de ampliar el Frente de Todos. Bueno, de a poquito se va achicando, y eso tiene que preocuparlos de cara a las elecciones, porque da cuenta de una fragilidad que tiene en este momento el oficialismo. Vamos a repasar, si les parece brevemente, las partes más importantes del comunicado que sacaron hoy. El bloque Unidad Federal es un nuevo espacio de confluencia política entre senadores y senadoras nacionales con representación en distintos distritos electorales del país, que coincidimos en el camino de buscar consensos y entendemos la necesidad de construir una alternativa dentro del Senado de la Nación que responda a los nuevos desafíos que plantean nuestros territorios y que representen a las y los ciudadanos que nos eligieron a través del voto popular. El bloque Unidad Federal viene a plantear la necesidad de crear un espacio político que le dé verdadera representación a la agenda federal y de las provincias argentinas. Y ahí la firma de los 5 senadores y senadoras que participan de este nuevo bloque, que, como decía, de acá a fin de año podrán ser balanza quizás en algún proyecto o en otro que habrá que negociar. Luego de diciembre la historia será otra, se van a volver a barajar todas las cartas, pero políticamente, más allá de lo parlamentario, políticamente es una señal amarilla para un Frente de Todos que, más allá de las reuniones, más allá de las intenciones, sigue sin encontrar del todo la brújula a cada vez menos tiempo de las elecciones. Y si hablamos justamente del Frente de Todos, y si hablamos también de unidad, si hablamos de cómo se están comportando los diferentes sectores, tenemos que poner un ojo en lo que está pasando con los movimientos sociales, que hoy confirmaron que este viernes van a lanzar su propio espacio político, ¿sí? Un espacio político conformado sobre todo por el movimiento Evita y por Barrios de Pie,
con la idea de competir en varios municipios del interior, del conurbano bonaerense, sobre todo, también en algunos otros lugares, pero con candidatos en La Matanza, en Lomas de Zamora, en San Martín, en Tigre, en municipios sumamente importantes donde exigen que se les presten las PASO, que se les den primarias, y si no amenazan con ir por afuera del Frente de Todos. Ahí vemos algunas de las figuras principales de este espacio, candidatos como Leo Grosso en San Martín, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa también en La Matanza, donde está Cubría, desafiando el liderazgo de Fernando Espinosa. Bueno, un armado que busca llevar a la política la acumulación que han hecho los movimientos sociales en los últimos años, las organizaciones sociales en los últimos años, y también incidir en las pujas que se dan al interior del gobierno por estos días. Este viernes entonces, en el Torcuato Tasso, en un centro cultural acá en la ciudad de Buenos Aires, va a ser el lanzamiento de este nuevo espacio, y en los próximos días seguramente seguiremos ahondando en este asunto. Nos vamos ahora de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde hoy hizo un clima sumamente agradable, acaso un poco caluroso, a un lugar un poco más fresco, porque hoy es el Día Internacional de la Antártida Argentina, y por primera vez en un par de décadas un presidente argentino visitó el continente que conforma buena parte del territorio nacional, de un país bicontinental como es la nación argentina, y de un espacio como la Antártida Argentina, que es clave para nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Un trabajo histórico el que ha hecho la Argentina en ese continente, que tiene que ver con investigación científica sobre todo, y que ha tenido hoy un fuerte impulso a partir de esta visita. Una decisión curiosa del presidente fue dar un mensaje por cadena nacional. Vamos a compartir algunos de los fragmentos. Este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia para con nuestra historia, para con nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos, mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. La Antártida debe ser parte de nuestra cotidianeidad, debe integrarse de una vez y para siempre en nuestros corazones. Bien, ahí escuchábamos el mensaje del presidente Alberto Fernández, un mensaje nuevamente con un tono electoral, con un tono de candidato, pero también de un dirigente que busca resaltar el legado que puede dejar después de un gobierno que sin ninguna duda no ha sido sencillo. La cuestión antártica nuevamente entonces en las primeras planas gracias a este viaje, algo que personalmente yo creo que es destacable y que tiene que ser una política de Estado en la Argentina, ¿sí? La reivindicación de la soberanía argentina en el continente antártico y en el Atlántico Sur. Bueno, acá me están escrachando con una foto de cuando yo visité la base Marambio. Esto fue hará unos 10 años más o menos. Hacía un poco menos de frío que hoy, creo. Igual estaba fresquito, 2 grados bajo cero. Gracias a la gente de la producción que me acaba de tirar esto por la cabeza. Sí, sacando la lengua. Un desastre lo mío. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy, que tiene que ver, de nuevo, volviendo a lo electoral, volviendo a lo que tiene que ver con las elecciones, porque hay un problema, más allá de las candidaturas, más allá de si se abre o no se abre tal gobernador, tal senador, más allá de qué acuerdo se tenga con los movimientos sociales, con los sindicatos, pero es necesario, entre tantas otras cosas, como la mejora de la situación económica, por ejemplo, pero es necesario también que se encuentre un peronismo que logre resaltar su identidad. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos días podemos notar cómo desde la derecha, desde Juntos por el Cambio y desde otros sectores de la derecha, vienen haciendo cada vez un énfasis más fuerte en un discurso sumamente retrógrada, un discurso que es directamente dinosaurio, para seguir a tono con el Zócalo, como por ejemplo el que se le escuchó a José Luis Espert, como por ejemplo el que se le escuchó a Miguel Ángel Pichetto. Y eso no deja de ser una oportunidad para el peronismo, porque el peronismo tiene que
pararse muy claramente en la vereda de enfrente de esas expresiones, tiene que mostrar muy claramente que es muy distinto a la otra opción, que realmente son dos los modelos en juego. Y esto es algo que por momentos se diluye ahora, en este momento, en el frente de todos. Pero si tenés un Juntos por el Cambio que abiertamente habla de devaluación y reivindica a la patria financiera y cree que el país se soluciona arreglando esas cosas, se tiene que hacer más énfasis en lo productivo, se tiene que hacer más énfasis en las fábricas, en los puestos de trabajo. Si la oposición nos regala, o le regala al peronismo, el terreno de discutir en términos democráticos y se aferra a prácticas violentas, bueno, el peronismo tiene que ganar reivindicando, no solo con palabras, sino con hechos, su naturaleza profundamente democrática. Y si la oposición toma lugares absolutamente retrógrados en temas como, por ejemplo, la cuestión de las políticas de género que se avanzaron en los últimos años, los derechos adquiridos por las minorías y por los grupos de población más vulnerables en los últimos años, como escuchamos últimamente a Pichetto y a otros dirigentes de Juntos por el Cambio hacerlo, bueno, más que nunca hay que enarbolar esa bandera. No, ojo, como una bandera exclusiva, no como una bandera que deja fuera otras reivindicaciones de las mayorías que son importantes porque son parte del espíritu con el que ha nacido el peronismo. Pero sí como una manera de mostrar que esas ideas núcleo saben adaptarse a los tiempos que corren, saben entender lo que son las nuevas necesidades de sociedades que van muchas veces avanzando, van obteniendo nuevos derechos, y en ese sentido, ¿sí?, la manera en la cual se refirió esta semana el ex senador Pichetto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, da una oportunidad para mostrarse, como suelen decir ellos, ¿no?, del lado de lo moderno, del lado del futuro y no del pasado, que sin ninguna duda representan estos dinosaurios. En ese sentido, hubo hoy un tuit del presidente Alberto Fernández justamente destacando el trabajo de Ayelén Massina, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, luego de que fuera atacada por Pichetto. Orgulloso, Ayelén Massina, del trabajo que estás haciendo. Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García. Esto es importante porque muchas veces olvidamos que este gobierno, por ejemplo, aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, sin ir más lejos, entre muchas otras políticas beneficiosas para los grupos más vulnerables de la sociedad, para minorías, para poblaciones que están en riesgo de manera estructural. Entonces, creo que es importante que se reivindique esto. Muchos dirán, pero quizás no sirve para nada tener un ministerio de estas características. Y lo cierto es que ha dado resultados y ha sido muy importante para muchísima gente, ¿sí? Ha habido 196.000 personas, entre mujeres y personas del colectivo LGBTI+, que recibieron apoyo económico. Hubo casi 300.000 comunicaciones por violencia de género atendidas en la línea 144, más de 8.000 personas asistidas en situación de violencia. Entonces, a ver, ahí hay algunos datos más. 310 municipios que fortalecieron sus áreas de género y de diversidad, y casi 160.000 agentes y autoridades del Estado capacitados en la ley Micaela. Esto, para quienes piensan que es solamente una cáscara vacía, no, son pequeñas políticas públicas, pequeñas en algunos casos, muy grandes en otras, que probablemente no sean las que impactan en la vida de todos, ¿sí? No sean las que impactan en la vida de cada uno de los argentinos, como sí son las que tienen que ver con lo económico, como los que tienen que ver con otras cuestiones. Pero sí, definitivamente impactan en la vida de estas cientos de miles de personas que antes estaban más desamparadas y ahora, gracias al Estado, tienen cierta cobertura. Este es el camino que hay que tomar en este tema y en todos los temas, y esto es lo mejor que tiene para ofrecerle el peronismo a la sociedad argentina, sobre todo ante el espanto que significa la alternativa.
Y ya que estamos hablando de Pichetto y hablando de retrógradas, eso me da pie para darle lugar a las burradas del día que tienen una vez más al ex senador y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri como protagonista. Así que vemos llegar al burrito y presentamos las burradas del día. La Argentina está en un proceso de fragmentación y de ocupación ilegal de tierra que puede colocarnos en un grave riesgo. Entonces, alentar este tipo de cosas, y donde cualquiera se autopercibe mapuche, además el mapuche es un pueblo invasor, no es un pueblo originario de la Argentina, es un pueblo originario de Chile. Y no tiene nada que ver la historia del mapuche en Mendoza, ni tampoco en la Patagonia. Cruzaban la Patagonia para venir a robar ganado y mujeres en el siglo XIX. Y apareció Roca, por suerte en la Argentina apareció Roca. Hizo la campaña de exterminio al desierto. Hizo la campaña del desierto y ocupó la Patagonia Argentina. La Patagonia es Argentina por Roca. Si no, estaría todavía siendo ocupada por Chile. Y traigamos a historiadores que digan que estos mapuches eran originarios de la Argentina. Sí, eran no hay nadie que le reconozca ese derecho. Nadie. Lo que nos explicaba esta historiadora era que eran diaguitas que ahora adoptaron la identidad de mapuche, pero no porque se autoperciben mapuches. Bueno, sino... sí, está bien. Toda Latinoamérica es mapuche ahora, por favor. Sí, señor Pichetto, todos somos mapuches. Tranquilícese, por favor, que le va a dar algo. Yo ya no sé qué decir de esto. Los mapuches están acá antes de que Argentina o Chile como concepto existan. Entonces decir que son chilenos o argentinos no tiene demasiado sentido. Más allá de las apreciaciones sobre Roca, que en todo caso pueden ser objeto de debate historiológico, toda la concepción que tiene del problema indígena Miguel Ángel Pichetto, la verdad es que atrasa varios cientos de millones de años. Vamos ahora a una burrada compuesta, porque es una burrada actual que nos remite a una burrada vintage, si se me permite la expresión. Esto sucedió, para arrancar con esta burrada, en España, donde, bueno, hubo una obra pública, ¿sí? Una obra de infraestructura que salió un poco mal. Veámoslo. Escándalo en España. Renuncian 2 altos funcionarios porque mandaron a construir trenes que no entraban en los túneles. Sí, aunque no lo creas. El presidente de Renfe y la número 2 del Ministerio de Transporte de España fueron destituidos tras el polémico encargo de 31 trenes de un tamaño erróneo. Se detectó el problema antes de que se hicieran. A alguien se le ocurrió ir con un... dice. Che, no va a entrar en el túnel. Se va a quedar atascado. ¿Viste cuando los camiones se quedan atascados en los puentes de las autopistas? En la Panamericana he visto varios de esos. Che, no da la altura. Bueno, trenes de última generación. Bien, ahí teníamos la indignación con los españoles que compraron trenes que no entraban en la vía. Algo muy parecido a algo que pasó acá hace unos años. En Luján gastaron 55 millones en un puente ferroviario, pero quedó demasiado angosto. Por el caso está imputado el titular de Vialidad, Javier Iguacel, la denuncia de los trabajadores del Sarmiento. Esta es una nota levantada de TN, no está sacada del Destape, de C5, de Página 12, no. De TN, 55 palos en un puente ferroviario que quedó demasiado angosto. Me acuerdo también de cuando compraron vagones de subte a España, justamente que no entraban en el sistema que estaba montado acá. Bueno, una burrada compuesta de ahora en España, del pasado en la Argentina. Me pregunto qué opinará sobre esto la española que andaba por acá diciendo que la Argentina era un país desastroso. Aquí está el gobierno peronista, no es el gobierno comunista, pero al final son mismos perros con distintos collares. Las carreteras aquí dan asco. El gobierno no sé qué hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras. Y esto es un país desarrollado, me extraña. Esto es un país del tercer mundo, que no se engañen. Bien, y por último les voy a proponer una antiburrada. ¿Qué pasa cuando alguien que se la pasó muchísimos años diciendo una burrada una y otra vez, termina diciendo lo contrario
pero nunca reconoce que estuvo equivocado. Canciller, ex canciller Forí, bienvenido, sí, al movimiento nacional y popular, bienvenido al tercer mundo, a buena hora. Vamos a lo que planteaba Paulino. Hay un nuevo orden en forjamiento que no es de aquí para mañana. Son 50, 100 años de la historia que viene, donde claramente Europa no es lo que fue ni antes al fin del siglo XIX, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial. Es un continente con prosperidad y bienestar de un sector de sus ciudadanos, pero ya no tienen el poder. Y el Atlántico, que era el gran océano mar de la actividad y de la política, ahora se llama Pacífico. Y ahora hay que mirar más al Pacífico, donde China sube, pero también China olvida algunas cosas para poder ser la potencia que debiera ser en un tiempo, o que quiere ser. Claro. Nuestra diplomacia tiene que mirar al Pacífico y al Asia. Ahí es donde nos compran nuestros alimentos, ahí es donde está nuestro mercado. Bien, 37 minutos pasaron de las 8 de la noche y ahora sí, después de los títulos, le doy la bienvenida a esta mesa que me acompaña como cada noche acá en la Fórmula. Julia Estrada, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lantos. Franco Misraji, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, quiero pedir disculpas porque dimos información que no era fidedigna. Finalmente, Larreta no se lanzó con un video, me parece, ¿no? Lanzó solamente una foto y un tuit. ¿Puede ser? Me están comentando por acá. Todo el mundo tenía el dato de que iba a ser un video. De hecho, el video fue y se filmó. Se ve que no les gustó el resultado final y por eso ahora en un rato vamos a estar repasando el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta. Pero tenemos muchas más cosas para compartir con ustedes, Julia. En materia económica, ¿de qué vamos a hablar? Precios. Básicamente los precios monopolizan nuestra agenda económica, lamentablemente, ¿no? Y lo que tenemos es, lo que está haciendo la Secretaría de Comercio. Ayer hubo deliberadamente un comunicado de la Secretaría de Comercio contando clausura hacia un supermercado en San Martín. ¿Y cuáles son las razones de esa clausura y qué es lo que está pasando finalmente en relación a los controles de precios y a los incumplimientos, que siempre digo, fue la primera columna que hicimos acá en la fórmula, los incumplimientos de precios justos? Bueno, vamos a comentar eso y qué es lo que se espera. El palo y la zanahoria. Bueno, hoy hablemos del palo. Hablamos del palo, sí. Está muy bien. Franco Misraji, mañana hay jornada en la Comisión de Juicio Político. Sí, tenemos una audiencia clave. ¿Por qué? Porque van a declarar los primeros testigos. A esta hora ya tenemos los nombres de quiénes van a ir, quiénes se van a pegar el faltazo, quién está en duda, todos los detalles. En un ratito te cuento, básicamente eso. Muy bien, todo esto y mucho más hasta las 10 de la noche. Vamos a compartir con ustedes el tuit de Larreta que sacó a las 8:23, porque su hashtag, su nuevo eslogan para esta campaña es Hora 2023, por el año y que es la hora, y la sacó a las 20:23. Muy astuto estuvo el publicista. Salió con una foto simplemente, sacada justamente ahí en Santa Cruz, como dijimos, a donde viajó, y sin el video. Vamos a tratar de averiguar por qué no sacó el video, porque la verdad es que era la información que tenía todo el mundo. Lo publicó Clarín, La Nación, Infobae, digo, no solamente lo comentamos acá. Ahí lo tienen, Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. Hora 2023, poco, ¿no? Para un candidato que tenía que salir a marcar presencia, sobre todo después de lo que pasó hoy con Macri, que lo estuvo, vamos a decirlo en francés, meando un poco, saliendo ahí en las fotos con Vidal. Bueno, veremos cómo evoluciona la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Raro esto. Muy de alguien. Además, no dice nada. Está bien, ¿no? Que tiene ahí un mensaje de lanzamiento con el hora, Horacio, y es la hora del 2023, qué sé yo. Eso no lo había pensado también. ¿Qué cosa? Lo de hora y Horacio. Claro. ¿Pero le dicen hora a los Horacios? Yo no conozco ningún Horacio al que le digan hora. Pero me parece que... Pues, sí, puede ser. Se llama Horacio. Sí. Es un dato incuestionable de la realidad. Sí, se llama Horacio. Disculpas. Pero lo que digo es, no dice nada. Por ejemplo, el posteo de Daniel Scioli, sí, tiene un contenido que, de nuevo, a uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Daniel tiene además una historia mucho más interesante, soy subjetiva, que Larreta. Hace todo un posteo, dice, cuento con ustedes, cuentan conmigo. Acá no dice nada. No. No, pero hay que también poner en juego, ¿no? Lo que pasó con Vidal, lo que pasó con Macri. Digo, ¿habrá influido en esta decisión de Larreta?
Ahora, vamos a tratar de averiguarlo y si no se los contamos hoy, se los contamos mañana, pero seguramente hay alguna historia detrás de esto. Bueno, si les parece, entonces ya vamos avanzando en el programa, una brevísima tanda y cuando volvemos vamos a estar con la primera entrevista de esta noche. 15 minutos para las 9 de la noche, seguimos acá en el Destape Sin Fin haciendo la fórmula y nos metemos ya en la primera entrevista del día y hoy la fórmula la tiene Daniel Arroyo. Él fue secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Nación y viceministro de Desarrollo Social durante toda la presidencia de Néstor Kirchner. Fue ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli hasta el año 2013, director del Banco Provincia de Buenos Aires desde 2016 hasta 2017, ministro de Desarrollo Social de la Nación entre 2019 y 2021 y 2 veces diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Daniel, muchas gracias por venir y bienvenido acá a la fórmula. ¿Cómo estás? Muy bien, un gran gusto. Bueno, quería empezar consultándote por un tema que vos conocés muy bien, por el trabajo que hiciste durante las últimas décadas y que hoy está en el centro de los debates, que es el tema de los planes sociales. Si es una solución que en algún momento era útil y dejó de serlo, si hay que hacer algo con ellos, si se los puede transformar en trabajo genuino, que es siempre la consigna, pero parece muy difícil de llevar a cabo. ¿Cómo se sale de esta situación? Yo creo que tenemos que partir de la base que estamos frente a un modelo agotado de programas sociales. Hay que hacer otro tipo de programas sociales, otro tipo de escuela secundaria, otro sistema de crédito, otro modelo de desarrollo productivo. Yo creo que en términos generales, no es que los programas sociales sean una cosa aparte del resto, sino que estamos frente a la necesidad de construir, para mí, otras ideas y otros programas. Hoy tenemos, para mi modo de ver, bien medido, 40% de informalidad laboral. 40% de la gente se changa, la lleva como puede. En los próximos años eso va a ser así en la Argentina. O sea, no va a haber creación de empleo formal, sostenido permanentemente. No vamos camino a lo que fue la Argentina en su momento de 90% de trabajo formal. Es decir, claramente la Argentina va a un esquema, para mí, de crecimiento económico, porque tenemos litio, porque tenemos alimentos, porque tenemos energía, tenemos economía del conocimiento, y a un esquema de sostenimiento importante de un alto nivel de informalidad laboral. Sobre esa base, para mí, los programas sociales tienen como 3 salidas. Una parte es el empleo formal, las personas que pueden conseguir trabajo en construcción, en textil, en producción de alimentos, en cuidado de personas o en reciclado, es un segmento, no es lo masivo. Un segundo segmento son personas que son cuentapropistas y van a seguir siendo cuentapropistas y ahí necesitan crédito no bancario, maquinarias, herramientas. Yo creo que hay que trabajar fuertemente sobre ese lado y darles un sistema de protección social. Y después hay una tercera parte que tiene que ver con personas que están muy afuera de todo, que están en situación de extremísima pobreza y van a requerir acompañamiento del Estado durante mucho tiempo. Cuando vos decís que en los próximos años no se va a poder bajar ese 40% de informalidad, y teniendo en cuenta que la informalidad es el gran creador de desigualdad, porque quien es informal es quien tiene salarios más bajos, es quien tiene o no tiene acceso al crédito, no tiene acceso al alquiler, no tiene acceso a un montón de otras cuestiones. ¿Por qué no se puede pensar en un gobierno que ataque ese tema de fondo y logre disminuirlo, como lo hizo, por ejemplo, Néstor Kirchner y también el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, yo creo que hay que distinguir 2 planos. Gran parte del cuentapropismo, la idea del empleo masivo formal, no es para donde va el mundo. Post pandemia, el trabajo virtual, las formas de organización distintas, el esquema muy globalizado de un pibe en la Argentina ganando en dólares, vinculado con el mundo y viendo cómo hace para tributar, ha rearmado el sistema de trabajo. De hecho, yo creo que tenemos que ir a una industrialización del siglo XXI nosotros. Sí, no es la industria pesada del primer peronismo, el litio y baterías de litio, es soja y aceite de soja. Sí, industrias del conocimiento. Exactamente. Y ahí la Argentina tiene una gran oportunidad. En ese esquema, una parte importante de la gente va a seguir trabajando por su propia cuenta. No va a tener lo que uno llama relación de dependencia. Pero puede formalizar, puede ser parte, puede tributar, puede tener beneficios. Bueno, justamente eso es lo que yo creo que es el desafío para transformar. La persona que trabaja por su propia cuenta hoy no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones pagas, hace lo que puede de la manera que puede. Bueno, ese esquema de protección social es el que hay que generar. Por eso yo creo, vamos a un esquema de informalidad o de cuentapropismo durante un largo ciclo. El gran tema es cómo se le genera alrededor.
Hay instrumentos como el monotributo social, que fue un primer intento, que ha sido positivo. Hay que generar un sistema de obra social, de protección en términos de condiciones laborales, de también acceso al crédito. Gran parte del sector no accede a un crédito bancario y termina tomando crédito en cualquier lado al 200% de interés anual. Eso es, a mi modo de ver, lo que hay que construir, y la salida de los programas sociales masiva va a ser por ese lado. Y te pregunto también en ese sentido, ¿qué pasa con un proyecto que en su momento se charló bastante, ahora perdió un poco de protagonismo, pero que tarde o temprano creo que va a volver a discutirse, que es el tema de algún tipo de ingreso universal, digamos, de ingreso ciudadano, de una manera de repartir esa renta extraordinaria que se genera, ya sea por los recursos que tiene la Argentina o por los avances tecnológicos, y que si queda en manos de unos pocos no va a ser otra cosa que seguir concentrando la desigualdad. ¿Crees que puede ser una herramienta para salir de esta situación? Yo creo que América Latina va a un ingreso universal ciudadano en el tiempo, claramente, y la Argentina también. Cuando salgamos del debate fácil, planes sí, planes no, planero, no planero, y vayamos a un esquema de cómo hacemos para lograr que un país que crezca tenga los 46 millones de argentinos adentro, una base es el ingreso universal ciudadano, que es un ingreso de base para el conjunto de la población, que tome una base. En mi opinión, todo eso tiene que tener contraprestación laboral en Argentina, porque es la única manera de que sea socialmente aceptado, pero vamos a un ingreso universal ciudadano. Es lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo España, lo que está haciendo Israel. Es el debate en América Latina y va a suceder. Incluso yo creo que va a suceder más rápido de lo que parece. Eso, en la medida que logremos terminar con debates de títulos fáciles nada más y vayamos a un esquema de discusión importante. La Argentina en los próximos años crece, porque tiene litio, porque tiene alimentos, porque tiene economía del conocimiento, porque tiene energía. Claramente va a crecer. La pregunta es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos afuera. Si somos un enclave extractivo y extractivista y nada más, va a ser un poco la historia de América Latina. La historia de América Latina son países que tienen un tercio adentro y 2 tercios afuera. Nuestro problema de restricción externa, de falta de dólares, va camino a resolverlo la Argentina. Sí. Por este tipo de desarrollo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro si generamos este tipo de esquema? Con un ingreso universal ciudadano, con un mecanismo de tributación también y de protección social para el sector informal, con crédito no bancario para mi modo de ver, y con un mecanismo, por ejemplo, de 400 pequeños mercados centrales que el productor le venda directamente al consumidor, es decir, ir por el otro lado, que es bajar el precio de los alimentos. Está claro. ¿Cómo estás viendo ahora la vida en los barrios, la vida cotidiana de los argentinos de clase baja, de clase media baja, los que están colgados del pincel, con respecto a cómo era la situación en diciembre de 2019, como asumiste como ministro? Sí, yo creo que hay avances y dificultades y retrocesos. El primer avance es que hay más trabajo. Objetivamente, digo, 2018-2019 no había laburo, uno daba vuelta por todos lados, no había changa. Hoy, objetivamente, el que se mueve, sobre todo en el tema de construcción y textil, consigue laburo. El que se mueve tiene un ingreso. Segundo lugar, hay un problema sí que se va agudizando y es el tema de pobreza con trabajo. Que no alcanza aún con trabajo, que uno no llega, no le alcanza, no tiene. Sí, hoy 2 mínimos no alcanzan una canasta. Hoy para no ser pobre necesita 163.000 pesos, el salario mínimo en términos generales está en 62.000, un plan social es la mitad de eso, es 31.000 pesos, o sea, marca el nivel de problema serio. Yo creo que ahí hay un problema grave. Y lo tercero que veo es que en un contexto complejo se agrava el endeudamiento de la familia. Para mí el tema más crítico hoy en un barrio es que la gente dé plata y no le alcanza y toma crédito en un lado, en el otro, y toma crédito al 240% de interés anual. Lula, que arrancó ahora el 1 de enero, lanzó un plan de desendeudamiento. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí en la Argentina. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario, pero creo que tenemos que ir hacia ahí. Diría, hay más trabajo, hay un problema serio de precio de los alimentos, hay un problema de endeudamiento de la familia, y algo más grave para mí es en los más chicos la malnutrición. O sea, que vos o yo comamos mal es un problema relativo porque ya desarrollamos nuestra estructura ósea, ya somos personas grandes. Que un nene o una nena coma mal es un problemón de verdad, claro, porque no va a aprender bien en la escuela, porque no va a lograr el peso y talla que corresponde, porque no va a poder salir de la pobreza. Está claro. Hablemos un poco de política también, porque vos, además de tu trabajo de gestión, sos un político apasionado, venís formando parte de los debates dentro del peronismo desde hace
varios años. En su momento, bueno, fuiste parte del Frente Renovador, luego te reincorporaste al Frente de Todos. Conoces muy bien a todos los protagonistas que están hoy en día discutiendo el futuro del Frente de Todos. Quería preguntarte cómo lo estás viendo, si crees que a partir de esta mesa que hubo el jueves pasado se va a poder encauzar un poco esta relación turbulenta y llegar con cierto grado de unidad y competitividad a las elecciones. A mí me parece que sí. Me gustó que la reunión de la mesa no fue para la foto, sino fue una reunión de verdad, de debate de verdad. Eso yo creo que le está faltando al peronismo, al Frente de Todos, y fue un primer avance. De esa mesa salieron 3 cosas para mí positivas. Uno es claramente el tema de la proscripción de Cristina. Está claro que Cristina está proscripta. La segunda, el tema de unas PASO. Yo creo en las PASO. Yo creo que necesitamos tener distintos candidatos y discutir y debatir y que la sociedad votando lo lleve adelante. Y lo tercero, necesitamos tener un programa común para adelante. No podemos ser para atrás, no podemos solo mirar para atrás, sino una construcción para adelante. A mí me gusta mucho el modelo del Frente Amplio Uruguayo. El modelo del Frente Amplio Uruguayo es un programa común. Ha tenido en Tabaré un candidato más moderado, en Mujica más progresista. A veces la gente vota más moderado, a veces cree que hay que hacer cambio más fuerte y vota más progresista. Hay momentos que le va mejor o peor al Frente Amplio, pero tiene una metodología que es candidatura, que representa miradas distintas dentro de un programa común. Yo creo que lo de la mesa de la semana pasada es el puntapié inicial para ese lado. Yo soy optimista en ese aspecto. ¿Crees que va a haber una institucionalización del Frente de Todos durante este proceso electoral? Yo creo que sí, y que vamos a unas PASO. Me gustaría que haya candidatos más nuevos en distintas categorías y que se pueda discutir y que sea la sociedad la que acomode, claramente. ¿Quiénes te gustan como candidatos? No, a ver, yo primero creo que Sergio Massa es una persona que se ha preparado para ser presidente, claramente. Conoce de energía, conoce de seguridad social, de trabajo, ha recorrido el país. Sin duda sería una persona en condiciones de ser presidente. Lo veo como realmente un avance importante. Incluso si la economía no mejora sustancialmente con respecto a ahora, digamos, no empeora, no vamos hacia una crisis que evidentemente eso truncaría una candidatura. Pero él se había planteado un objetivo bastante ambicioso, si se quiere, que era llegar a mitad de año con una inflación ya cerca del 3%, cosa que hoy en día ya aceptan que no va a pasar o que es muy difícil. ¿Crees que si estabiliza sin mejorar demasiado la situación, tiene crédito para ir por 4 años? Digo, más allá de lo que él decida, yo creo que es un candidato natural, básicamente porque se ha preparado de verdad para ser presidente, armado de equipos. El Frente Renovador, yo siempre que hacíamos una campaña del Frente Renovador, aunque no fuera mejor o peor, siempre llegaba a la conclusión cuando terminaba la campaña que habíamos hecho una buena campaña y que habíamos hecho propuestas. Que después la sociedad las podía tomar más o menos, pero que habíamos dejado algo. Bueno, eso para mí Sergio Massa lo tiene, yo creo que es así. Creo que Cristina tiene algo que no tiene nadie en la política argentina, es que ha tocado el corazón de mucha gente. Cristina es querida en los barrios, eso es diferente al resto. Yo soy respetado. Yo voy a un barrio y me dicen, che, Daniel, habría que hacer esto. Fíjate, ¿por qué no ves esto? O esto anduvo bien. Pero digo, la pasión es Cristina, no hay otra persona. O sea, ha tocado cosas que pasan muy eventualmente en la política de un país, ha tocado el corazón de mucha gente, eso la hace absolutamente una persona distinta. ¿Crees que debería ser candidata? Creo que depende de ella. No sé cuánto se le puede pedir a Cristina en un contexto donde además tuvo un atentado muy complejo, ha sido presidenta varias veces. Sí, lo que creo que ella ha trascendido, es como está en otra liga, es otra cosa. Tiene que tener un rol. Tiene un rol clave, sin lugar a duda. Es una persona, aparte, que me parece que tiene claros los problemas de la economía bimonetaria, las dificultades que ha tenido la Argentina estructuralmente. Esto que yo digo que hay un modelo agotado, me da la impresión que Cristina lo plantea, así que hay que hacer otra cosa. Sí. No sé cuál será su rol electoral y si lo tendrá, pero para mí, yo soy... casi nadie toca el corazón de las personas. Cristina lo tocó. Eso es cierto. Y eso tiene que ver con 2 cosas. Con políticas que ha aplicado, como la asignación por hijo, pero también con algo que ha transmitido en lo personal. Bueno, eso primero que sacarse el sombrero y después ver qué es lo que define Cristina. Muy bien, Daniel, te va a hacer una pregunta a Julia Estrada. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Vos sos un dirigente que suele hablar de esto que te estamos escuchando, de la capacidad argentina de producir alimentos, pero al mismo tiempo del hambre. Y voy a hablar en un rato de los incumplimientos que hay en supermercados, por ejemplo, en relación al programa Precios Justos que está llevando adelante quien mencionaste antes, que es Sergio Massa. ¿Qué opinas de ese eslabón intermedio que son las empresas productoras de alimentos en Argentina y si son una traba o si finalmente son una posibilidad para construir un país con alimentos para todos?
Sobre una posibilidad en la medida que generemos un sistema regulatorio correcto en la Argentina. Claramente la concentración económica se agudizó con la pandemia. Hay más desigualdad y más concentración económica que antes de la pandemia. eso es objetivo. Ha estado la guerra, se ha duplicado el precio de los alimentos, pero el proceso de concentración es muy fuerte. Nunca pudimos poner en marcha la ley de góndola, por ejemplo, que era algo básico y muy orientativo para el consumidor. Vos entrabas a la góndola, estaban todos los productos de la empresa grande, chica, mediana, de la economía social. En el medio está el precio más bajo, pura competencia, cada uno elige lo que le parece, pero claramente era un avance, no se pudo poner en marcha. Sí se puso en marcha con dificultades el etiquetado frontal, y eso creo que ayuda también a ubicar dónde uno está parado. Pero para mí tenemos que generar, más allá de la concentración económica, mecanismos. Yo propuse una ley de crear 400 pequeños mercados centrales, que el productor vaya, le venda directo al consumidor, baje el precio, mejore el consumo de leche, carne, frutas y verduras, y eso opere como regla para el resto de las empresas. Sí entiendo que en el tema de precios justos hay una dificultad para los pequeños comerciantes. Yo me reuní hace poco con los almaceneros, que ellos cuentan que el mayorista les vende por arriba del valor de precios justos, y ahí hay una dificultad claramente, y que la inflación es un fenómeno para mí que llega hasta la punta de la cadena. Hay concentración económica, pero el que tiene un kiosco en la puerta de su casa, que es una ventanita a su kiosco, su problema es vender, darse vuelta y no reponer mercadería, porque se queda sin laburo, con lo cual ese va a aumentar la mercadería porque es su manera de seguir teniendo laburo. Bueno, de todo esto creo que hay un tema de concentración, que hay que generar mecanismos de regulación modernos, pero que hay que generarlo, y también otros instrumentos para que el productor le venda directamente al consumidor. Para mí, hoy, el problema es el precio de los alimentos, pero el problema es la malnutrición. De verdad, nosotros no podemos sin una generación de chicos petizos y obesos, y para eso necesitamos que los chicos coman bien. Y para que coman bien tienen que los productos básicos ser accesibles para las familias. Y en ese sentido, ¿crees que se tiene que avanzar en algún esquema con participación, por ejemplo, estatal en la industria alimenticia? ¿O crees que con regulaciones y negociaciones con las 4 o 5 grandes corporaciones que manejan ese sector en la Argentina se puede lograr un buen resultado? Solo con negociación con las grandes no se logra buen resultado, y es lo que se viene haciendo hace mucho tiempo, incluso en otras etapas del gobierno kirchnerista, que alguien decía, bueno, yo negocio con estas 4 y entonces organizo todo, quedó recontra demostrado que eso no alcanza, que no quiere decir que no haya que tener negociaciones, y yo soy muy defensor de precios justos y apuesto a que salga bien precios justos y que logremos que hasta junio por lo menos 1.900 productos se puedan sostener. No, pero creo que hay que generar mecanismos más diversos. Yo aprendí más de grande a no casarme con ninguna metodología. Creo que uno puede tener distintos mecanismos, negociación con las empresas, en algunos casos puede ir el tema de retenciones o no, en otros el tema de cupos, en otro tipo de instrumentos. No me caso con ningún instrumento, pero el Estado tiene que tener una batería de instrumentos para que fomente el sector privado, para que amplíe la torta productiva, pero comer tiene que ser barato. Nosotros producimos alimentos, comer tiene que ser barato. La regla básica, a mi modo de ver en el mundo, es lo que se produce en un país tiene que ser accesible para los que viven en ese país. Los que están nadando en petróleo, la nafta es barata. Bueno, nosotros, que tenemos la bendición de que producimos alimentos, los alimentos tienen que ser baratos. Yo creo, incluso lo pienso como una política de Estado, como una regla de la democracia. Así como la regla de la democracia es, acá no puede haber, no se puede golpear los cuarteles, acá el que gana gobierna y el que pierde ocupa otros lugares. Bueno, otra regla de la democracia básica es comer tiene que ser accesible en un país que produce alimentos. En eso creo que hay que disparar un conjunto de instrumentos, no solo negociar con 4 empresas. Ya que mencionás la palabra democracia, quería hacerte una consulta en tanto más observador de la realidad en los barrios, en los sectores más postergados, porque se habla mucho de cómo está creciendo el voto por sectores neofascistas, propuestas absolutamente violentas que desprecian la vida del otro, justamente y sobre todo en los sectores más postergados, lo que se suele decir el voto histórico del peronismo incluso, y es un fenómeno que se va a tener mucho en cuenta este año, el votante peronista que elige a Milei. ¿Estás viendo ese fenómeno para empezar? Porque una cosa es lo que dicen las encuestas, quizás en los barrios se ve otra. Y por otro lado, si lo estás viendo, ¿por qué crees que se llegó a eso y cómo se puede, si estamos a tiempo, de revertirlo? Sí, creo que el fenómeno existe. Yo creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad siente que la política, primero, no vive la vida cotidiana. La vida cotidiana es ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza, no te alcanza, si tenés, no tenés, si estás al 20 del mes. Bueno, eso, la sociedad siente que la política no vive así, yo vivo así, por eso lo veo. Y segundo, que la política discute temas que no hacen a lo cotidiano. Me parece que el crecimiento de la extrema derecha tiene que ver con 2 elementos. Uno es que tiene un diagnóstico correcto. La casta, la política, esto está mal. El diagnóstico en términos de que acá hay problemas es claro.
Cuando sus propuestas avanzan, la sociedad se cuando dicen, bueno, se pueden vender bebés, se pueden vender órganos, la misma persona que dice, sí, la casta, dice, bueno, pará, digo, tan así no. Pero hay un potencial crecimiento fuerte. Está creciendo la extrema derecha, puede crecer mucho si no damos respuesta a las dos cosas que tenemos que dar respuesta nosotros, como política, como gobierno, que es el precio de los alimentos y la mejora de los ingresos. Pero sí hay un crecimiento, y creo que es un crecimiento estructural. Yo fui 2 veces diputado, fui del 2017 al 2019, después renuncié para ser ministro y ahora. Cuando fui la primera etapa diputado, había un diputado que se llamaba Olmedo, de Salta, el salteño, el de la campera. Cualquier locura, y a mí hasta me parecía simpático. No veía como que eso fuera a aprender o a crecer, sino pensaba, o sea, siempre hay que decir cualquier cosa y hacerse notar, pero lo veía como un eslabón suelto que no construye. Bueno, eso no es la extrema derecha hoy. Hoy está creciendo objetivamente. Y está creciendo por problemas de inseguridad, por problemas de que no alcanza la guita, por problemas de la crítica. La gente está enojadísima con la política, enojadísima con la política. Eso es lo que hace crecer. Creo que tenemos que dar respuesta. Yo me hice una persona relativamente conocida cuando ando. La verdad que me va bien. Mucha gente incluso me dice, mira, vos laburás, te respeto, pero está muy enojada con la política, básicamente porque siente que la política no tiene los problemas que tienen el común de los mortales, que es ver cómo llega a fin de mes. ¿Y el peronismo está a tiempo de hacer algo para empezar a revertir la situación de acá hasta octubre? Sí, creo con 2 cosas, y por eso me gusta lo de la mesa. Una es un programa para adelante, o sea, nosotros no podemos contar lo que se ha hecho, es para adelante. La pregunta de la persona es cómo van a vivir mis hijos, para dónde vamos, vamos a tener laburo o no vamos a tener laburo. Y segundo, si resolvemos el tema del precio de los alimentos y la mejora de los ingresos. O sea, el gobierno de Alberto Fernández yo creo que hay que dividirlo en 2 etapas, que es la pandemia y la pospandemia. La pandemia, en mi opinión, dentro de 15 años, cuando la discusión de la pandemia no sea un tema ni de políticos ni de periodistas, sea un tema de historiadores, va a haber un reconocimiento de lo que hizo el Estado. Entonces, cuando pase la grieta, lo que hizo en materia social, a mí me tocó sostener la paz social, eso estuvimos, lo que hizo en materia sanitaria o en el mundo del trabajo. Hoy la pospandemia, el reclamo es otro para el gobierno y básicamente es mejorar los ingresos, tener un horizonte. Ahí es donde yo creo que está la clave. Pero el crecimiento de la extrema derecha yo lo veo con mucha preocupación. Claramente, la Argentina, a mi modo de ver, es un modelo agotado que necesita un cambio importante. El cambio va a suceder. Mi pregunta es si lo hacemos racionalmente o a lo loco, a lo bestia. Para mí a lo bestia es la extrema derecha. Por eso el ala racional de la política, en la cual yo me considero parte, tenemos que proponer cambios y partir del diagnóstico de que esto realmente está mal. ¿Ves racionales todavía en Juntos por el Cambio? Sí, lo que pasa es que me parece que Juntos con el Cambio ha girado la extrema derecha, entre la extrema derecha y Macri lo fueron tironeando mucho y entonces hoy cada uno dice como la cosa más extrema. La política se ha transformado en un esquema donde cada uno dice cualquier verdura. Alguien viene y dice cárcel o bala, ¿sí? No es razonable, eso no es lógico, ¿no? Una cosa es llamar la atención y otra cosa es construir. Yo creo que la política no es construcción de minorías intensas, es construcción de mayorías. Y la tarea de quienes somos dirigentes, yo me lo tomo en serio, es serenar, tranquilizar, no es encender la mecha. Yo no puedo decir cualquier locura porque voy a hacer tendencia en las redes, va a haber un grupo que va a decir, dale, vamos, pero eso es locura. No hay que salirse de la locura, hay que construir racionalidades. Creo que hay dirigentes racionales en Juntos por el Cambio, pero que los ha tomado mucho el discurso de lo extremo, ¿no? Bien, Daniel, muchísimas gracias por tu visita acá a La Fórmula. Gracias a ustedes. Y seguimos en La Fórmula, acá en el Destape, hasta las 10 de la noche con mucha más información. Tenemos algunas novedades del lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, Franco. Así es, nos están diciendo desde su entorno que mañana a las 12 del mediodía va a haber un video grabado en Santa Cruz donde ahí va a confirmar su candidatura. Es decir, el video va a ser mañana a las 12 del mediodía y mañana también a las 6:15 de la tarde en el marco de una reunión con vecinos de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. También va a atender a los medios. Así que ese es el plan que están comunicando desde su entorno. Bien, se lanza finalmente el jueves, que era el plan original. Lo habían anticipado supuestamente el miércoles para que no se chocara con la Comisión de Juicio Político, justamente para que no compitiera en la pantalla. Por algún motivo, bueno, volvieron al plan original. Mañana también hay paro bancario, ¿no es cierto, Juli? Sí, estaba precisamente
precisamente chequeando. Palazzo corroboró ayer que el paro bancario se sostiene. Obviamente hay mucho interés en que no se sostenga, considerando que es un gremio afín al gobierno, que es un gremio que siempre jugó bien, para decirlo en castellano. Sin embargo, el pedido de Palazzo es muy fuerte. Ellos negociaron, los bancarios, una buena paritaria, 94,8 en el 2022, y esa buena paritaria, desde ya con salarios que tienen un piso más elevado que el promedio, se traduce en más pago de ganancias, con lo cual está exigiendo que se cubra una parte de ganancias de los trabajadores con un bono, no al Estado, sino a los bancos. Esa es la parte, si querés, creativa que propone Palazzo. A mí siempre me pareció interesante. ¿Por qué? Bueno, porque no está siempre pidiéndole al Estado, sino que en este caso se hace cargo de que forma parte de un sector estratégico de alta productividad, que además ha tenido ganancias en este tiempo, incluso en la pandemia, y dice, bueno, quiero ese compromiso. Por ende, el paro se sostiene y veremos qué es lo que logra. Bien, paro bancario entonces en la jornada de mañana. Vamos a una brevísima pausa. Cuando volvemos ya vamos a estar acá charlando con Edgardo Moca de cómo está evolucionando el conflicto global, que tiene como principales protagonistas a esta altura del partido ya no a Rusia y Ucrania, sino a Rusia y Estados Unidos. 9:15, seguimos en la fórmula y le damos la bienvenida, como estamos acostumbrados, a Edgardo Moca. Edgardo, muy buenas noches, bienvenido nuevamente. Buenas noches. La otra noche nos habíamos quedado con el pie de decir, bueno, la próxima hablamos un poco, no ya tanto de la Argentina, sino del mundo. Sí. Perón decía, ¿no?, que la verdadera política era la política exterior. También lo dijimos el otro día. También lo dijimos. Y del otro día, esta parte, hubo novedades, vaya si hubo novedades en cuanto al conflicto. Uno ya no puede decir el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya a esta altura del partido es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Totalmente. Lo vimos a Biden en Kiev antes de ayer, el discurso de Putin, la decisión de dejar uno de los pocos tratados internacionales que hay en materia atómica, y a pocas horas de que se cumple un año del comienzo de esta etapa del conflicto, que empezó con la invasión de Rusia a Ucrania. Están todos los ojos puestos ahí. En principio, retrocedamos un poco, si querés, vayamos a el 24 de febrero del año pasado y las discusiones que todavía siguen muy vigentes sobre el comienzo de esta etapa del conflicto, si fue una agresión de Rusia sin justificación, si fue una respuesta rusa a lo que hizo la OTAN durante los últimos 20 años, rodeándola y acercándose cada vez más a sus fronteras. ¿Cómo ves este conflicto? Bueno, yo quería anotar de entrada algo como una curiosidad. A ver. El 24 de febrero se desencadenaron el año pasado las acciones bélicas, con una incursión rusa en territorio ucraniano. Ese fue el comienzo. El 20 de febrero, 3 o 4 días antes, y creo que en coincidencia plena con la visita de Alberto Fernández a China, se publicó un documento firmado por los jefes de Estado de China y de Rusia, que tenía como título y como sentido un orden multipolar, con una fuerte crítica político-ideológica al sistema de relaciones internacionales montado, primero la salida de la Segunda Guerra, pero sobre todo después de la caída del muro de Berlín, donde se acentuó la unipolaridad de Estados Unidos, y ese es el mundo que estamos viviendo, con un desajuste con la realidad potencial del mundo, que es la emergencia de China, que introduce un factor de disrupción en el acomodamiento general del mundo al dominio de Estados Unidos. O sea que eso ya estaba planteado en un documento que es recomendable leer, que tiene una serie de facetas que tienen cada vez más actualidad, lejos de haberla perdido. El tema es que efectivamente, como vos dijiste, Estados Unidos se colocó decididamente al frente del conflicto, está potenciando el conflicto, está llevando nuevas armas, amenazando con nuevos despliegues, no de Estados Unidos por ahora, pero en condiciones en las que deja poco margen para una negociación. De todas maneras, mientras se produce este endurecimiento, las negociaciones no cesan. O sea, hay sectores, en todos los países que actúan en este conflicto, hay sectores, el caso de Kissinger en Estados Unidos, que no tiene un acuerdo
con el gobierno de Estados Unidos en cómo se está conduciendo frente a esta cuestión, y siempre tratando de alentar una salida negociada, que finalmente no hay un tercer camino. Si no hay una salida negociada, y relativamente pronto, porque el endurecimiento tiene una dialéctica propia y puede ser en algún momento difícil de frenar, exactamente, difícil de frenar, una salida que tenga que ver con una racionalidad en el diseño de algo así como la transición a ese mundo multipolar. Es evidente que el mundo multipolar es una consigna, y es una consigna apoyada en hechos reales y objetivos, que es el cambio de poder relativo en las principales potencias, pero su instalación necesita mucha muñeca político-diplomática, y yo tengo la sensación de que a la vista de esa inevitabilidad en algún momento de cerrar el conflicto, hay un movimiento de todos los participantes, directos e indirectos en la guerra, de mejorar su posición relativa rápido. Y que eso produce este tipo de incentivo al discurso duro, y no solo al discurso, sino a las acciones, en algunos casos terroristas, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? En Nord Stream. En Nord Stream. Entonces yo pienso que tarde o temprano tiene que abrirse una mesa de negociación. China está jugando muy fuerte en esa dirección, con mucha sobriedad, porque China no está haciendo jugar, no está sobreactuando un rol que, digamos, le podría corresponder en la actual balanza de fuerzas. Tiene una relación fluida con el gobierno ruso, respalda, no explícitamente, ni mucho menos en términos militares, pero lo respalda en términos político-morales. Y económicos. Y económicos. Porque, bueno, China y Rusia fueron los gestores de este documento, y los dos tienen un interés compartido en un mundo que no se establezca sobre la base de un cambio de potencia dominante, sino en una multipolaridad que reconozca incluso actores, y ahí viene el interés de todo esto para la Argentina. Un mundo que incorpore actores que han quedado desplazados. Uno de esos actores tomado en conjunto es América Latina. Entonces, el despertar de América Latina, los signos de integración que vuelven a aparecer todavía en forma muy débil, pero con la reunión de la CELAC tuvimos oportunidad de verlo y de pensarlo. Argentina tiene que jugar muy fuerte en este inevitable mundo multipolar, a gestar, a contribuir con Brasil, con México, con los principales países de la región, un actor, un interlocutor capaz de tener presencia propia en esta coyuntura, digamos. Vos decías, no hay una tercera salida, o se desescala o escala. La guerra es inestable, no mantiene su mismo estatus por mucho tiempo. Y uno escucha las declaraciones de Joe Biden, que dicen, no es una guerra contra Rusia, es una guerra de la democracia contra los autoritarismos. No pareciera ser una dialéctica que esté preparando el terreno para una mesa de negociación, al contrario. Por ahora no hay ningún síntoma de ninguna de las partes, pero no hay síntomas públicos. Lo que se conoce es que hay una activa labor diplomática, porque la escalada descontrolada de esto puede traer problemas aún a quienes se pretenden beneficiarios de esto. Estados Unidos está en una situación muy consciente, sus clases dirigentes, de que el lugar de Estados Unidos en el mundo no puede mantenerse tal cual. Ahora, al mismo tiempo, hay reacciones de gran potencia ensoberbecida, que pretende por lo menos cobrar caro el tránsito hacia ese tipo de estructura internacional. El documento que comentaba se mete en la cuestión de la ONU, en la estructura de la ONU, a pesar de que no dice nada sobre la composición del Consejo de Seguridad, lo cual es bastante explicable porque tanto Rusia como China tienen posiciones estratégicas fundadas en realidades que no son las actuales, fundadas en la época que eso se gestó. Pero que la otra cosa que aparece es una aparición en escena de países y regiones que normalmente son consideradas marginales en el mundo, ¿no? El Asia, la renovada presencia de Turquía, los países exsoviéticos. Hay una cantidad de actores que han ido recomponiéndose después de un lapso inmediato a la caída del muro de Berlín,
donde se había desmantelado toda presencia regional que no fuera la de los principales actores, ¿no? Así que creo que estamos en una etapa complicada, pero al mismo tiempo se puede pensar en que de esta etapa complicada pueda aparecer en el camino de recuperar la paz entre Rusia y Ucrania, con la misma fuerza que se va estructurando el modo de hacer la paz en este conflicto, pensar en organizar, en ordenar la presencia de esos nuevos actores, dándoles espacios que hoy no tienen, ¿no? Pues ese es un punto importante. A partir de febrero del año pasado quedó más claro que nunca que el orden internacional basado en derecho prácticamente, no te digo que dejó de existir, pero se vio muy debilitado. Y esa idea, digamos, de un siglo de progreso, de paz, en el cual no iba a haber conflictos de alta intensidad y demás, quedó descartado. Y eso tiene una implicancia muy fuerte para las estrategias de defensa y las hipótesis mirando a futuro de los estados soberanos, incluyendo a la Argentina. Totalmente, totalmente. ¿Cómo crees que debe plantearse la Argentina con su historia, con su vínculo tan particular con las Fuerzas Armadas y la sociedad, pero de cara a décadas en las cuales nosotros tenemos recursos estratégicos? Así es. No hay un orden mundial que vaya a protegernos si alguien intenta, digamos, sacarlos por la fuerza. ¿Qué se hace en ese sentido? Acá el problema principal que tiene Argentina, y no voy a descubrir nada nuevo, es que forma parte de un territorio que Estados Unidos considera su patio trasero. Ajá. No lo recuerda cada vez que viene algún canciller norteamericano, sí, en la forma que se conducen como si ellos fueran los titiriteros de la política nuestra, de un modo bastante distante de lo que es una normativa, de un decoro internacional. Ese es un problema y a la vez es una tensión que puede ser resuelta sobre la base de un potenciamiento que hoy es muy posible, que está a la orden del día, de la relación con Brasil. Y de persistir en la orientación del gobierno mexicano, también Argentina, Brasil y México podrían formar un trípode que, en el caso argentino, no hay duda de que el mundo está en crisis en la provisión de muchos de lo que son recursos potentes de la Argentina, ¿no? Los alimentos, los minerales. Hay una demanda que puede ser un camino hacia la recuperación del país o puede ser un camino adverso, porque también esa presencia del litio, de la potencialidad del petróleo y del gas, y ni hablar de los alimentos, es muy reconocida en el mundo y es un bien muy apetecido por los actores principales del conflicto. Yo creo que Argentina, lejos de tener una política de alineamiento automático, ni con Estados Unidos ni con ninguna otra potencia, tiene que aprovechar las oportunidades de relacionamiento externo y sobre todo potenciar las relaciones con el propio país. Hoy el Mercosur tendría... si volviéramos imaginariamente a la época de los gobiernos de Lula y de Néstor y Cristina, el Mercosur se colocaría en forma bastante rápida en un interlocutor necesario para cualquiera de los actores principales de esta película, digamos. Ahora, eso se construye con... Yo creo que la presencia y la figura de Lula son un capital. Sí. Son un capital porque Lula ha logrado colocarse, digamos así, más allá de la derecha y la izquierda, como se llamaba algún texto de Giddens de hace tiempo. No en términos ideológicos, porque Lula tiene una sensibilidad popular muy marcada y de ahí no se mueve, pero sí en términos de poder hablar un mismo idioma con países de distinto destino, de distinto lugar geopolítico. Así que yo creo que se hace muy necesaria la fluidez, por eso el tema de la moneda común, que es un tema que además la guerra ha puesto nuevamente en escena. La guerra está poniendo en escena situaciones que el propio documento al que yo hacía mención al principio colocaban en el centro. Es decir, abandonar el dólar como moneda universal. Se está produciendo de facto. Mientras hablo está Lula ahí aplaudiéndome. Y agitando una bandera. Agitando una bandera. En la práctica, las restricciones sobre Rusia que ha
provocado Estados Unidos han acelerado la decisión de Rusia de moverse con otras monedas y de otras formas. Es decir, ya la guerra ha instalado un régimen de relacionamiento económico mundial distinto. Yo creo que eso tiene que empezar a ser pensado por la clase política nuestra de una manera intensa. Es muy poco el espacio que tienen estos temas, no solamente en la discusión política de alto nivel, sino en los propios órganos de comunicación. Parecen cosas que no tienen que ver con nosotros. Obviamente la situación crítica que tenemos en algunos aspectos económicos hace que no tengamos el espacio y los hombros para poder construir un pensamiento en este punto. Pero tiene que haber una construcción de pensamiento, yo diría urgente, porque en este momento se está jugando el destino de nuestro relacionamiento con el mundo, así que no podemos perder mucho tiempo. Buenísimo, Edgardo, muchísimas gracias. No, gracias como es interesante siempre mirar a la Argentina en función de lo que está pasando en el mundo, así que seguramente continuemos con estos temas en las próximas charlas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Nueve y media pasadas, nos queda todavía mucho para compartir con ustedes acá en la Fórmula hasta las 10 y tenemos sobre todo información económica y económica en lo que refiere a lo que más nos importa, a lo que más nos interesa, que son los precios a esta altura del partido. Juli, se conoció ayer quizás uno de los casos más importantes de castigos de penas por incumplimiento del programa Precios Justos, ¿no es cierto? Sí, en la localidad de San Martín, estamos hablando de conurbano, provincia de Buenos Aires, se hizo una inspección muy importante a un supermercado de la localidad de San Martín, precisamente donde se encontraron una enorme cantidad de incumplimientos que ahora puedo comentar, y se labró, acta por esos incumplimientos y además fue clausurado. Por cierto, tenemos en este caso una especie de continuidad en relación a lo que viene ocurriendo con los incumplimientos en el programa Precios Justos, que van desde la falta de señalética en el súper, en donde uno puede decir, bueno, se les pasó, más o menos, cuando uno mira el video que estuvo circulando en la Secretaría de Comercio, en realidad la falta de señalización era muy burda, pero también, acá estamos viendo en pantalla el monto de la multa y la cantidad, pero también lo que ocurrió es que hay distintos tipos de etiquetado en los formatos que vienen de la industria alimenticia, es decir, en el paquete, en el packaging, que hacen al engaño para el consumidor, para la consumidora. Por eso 779 multas y 800 millones de pesos, podemos decir, por falta de productos. Yo digo, se sofistica la trampa. Si la trampa era, bueno, te aumento los precios o de alguna manera te monopolizo la góndola con mi marca, ahora la trampa, como pasaba en el 2015, como le pasó a Augusto Costa y lo comentó en su libro Todo Precio es Político. Bueno, lo que ocurre es que van sofisticando las formas de confundir y de engañar, y por eso remarcamos que la Secretaría de Comercio haga esto. No alcanza, obviamente, con un caso, no va a bajar la inflación porque se clausura un supermercado, lo quiero decir con toda claridad, pero sí es cierto que en un debate permanente sobre cuáles son las expectativas en relación a qué nivel de firmeza le pone el gobierno a los controles de precios, bueno, que exista un caso testigo, que salga la Secretaría de Comercio a contarlo, son de esas cosas que cada tanto ayudan. A eso se le viene, obviamente, de la mano la cuestión de que haya acuerdos de precios efectivamente amplios, que cubran los principales productos de la canasta, que no te queden afuera lo que ya sabemos, todas las carnes, todos los frescos, que no te queden afuera los almacenes, todas cosas que hasta el momento no se pueden resolver. Yo traje además para poder ver un par de cosas adicionales. En primer lugar, ¿cuáles son los productos que violaron o superaron la pauta del 4%, de acuerdo al reglamento de INDEC, a lo que ocurrió con la inflación de enero? Vemos en pantalla que el caso del pan lactal subió 7%, el arroz 5%, los fideos 5%, el dulce de leche 5%, el azúcar 6%, la sal 7%. Y vos me dirás, Julia, no sé de qué estás hablando, todo subió un montón. Claro, a ver, ¿de qué estoy hablando? Cuando se firmó el acuerdo con Massa, con Tombolini, lo que se firmó fue
todas las empresas cumplen una pauta determinada, 3% con los productos que se comprometen en la canasta, pero además las 108 empresas que forman parte del acuerdo de precios justos se comprometen a que el resto de sus productos no aumenten más de 4. Y si yo te estoy diciendo que el dulce de leche aumenta 5, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, bueno, evidentemente las 4, 5, 6 empresas como mucho que producen dulce de leche no cumplieron. Si te digo que la sal aumentó también 7%, evidentemente no hay cumplimiento, por ende, esas son las cosas que hay que empezar a revisar. Una especie de mitad de vaso lleno y última, quiero mostrar un gráfico de la inflación core o de la inflación núcleo. El otro día, de hecho, lo escuché a Roberto Navarro que lo explicaba a la mañana. Él decía, bueno, finalmente lo que mira el mercado es esto, es cierto, coincido. ¿Qué es la inflación core? Es la que está neteada, o sea, sin las irregularidades de lo estacional, esos picos de suba muy fuerte, por ejemplo, de alimentos, de verduras, de frutas, y sin regulados, o sea, sin el precio que te pega quizás muy fuerte un mes de la luz, que otro mes no te pega, que otro mes te pega transporte y otro mes no, o que otro mes te pega comunicación y otro mes no. Eso que hace, ensucia la serie, de repente vos ya no sabés si lo que vos estás regulando baja o sube. Y la verdad es que precio justo va a la núcleo. ¿Y qué es lo que vemos cuando miramos la núcleo? Que no está tan mal. No es que quiera hacer un derroche de optimismo porque la situación es muy preocupante en relación a la inflación. Pero si podemos ver el gráfico, Guido, lo que vemos es que es 5,4 la núcleo en enero y vemos las barras azules a la izquierda, es decir, los meses anteriores. Gracias por ese recorte, gracias a la producción. El mes de diciembre, por ejemplo, fue 5,3, la inflación núcleo. Estamos hablando de valores altos, pero digo, subió 0,1 puntos porcentuales la inflación núcleo, la que está neteada de las otras variaciones. Te ibas, bueno, noviembre fue muy interesante el dato, 4,8, 5,5 antes y 5,5, estoy hablando de septiembre y octubre. Lo que se ve desde que arrancó el programa es que no hay fuertes variaciones en la núcleo, a excepción de la fuerte baja en noviembre. Sería bueno que esto se sostenga. Atención, es difícil que se sostenga en febrero. Pero eso es lo que hay que mirar para ver si hay un proceso de desinflación o por lo menos de no disparada de los precios. Es un dato interesante. Bien, entonces hacia adelante lo que se puede esperar es cierta estabilidad, por lo menos si no se mueven otras variables como el dólar, las tasas y demás, y un descenso más lento del que se calculaba quizás a fin de año. El descenso va a ser más lento, eso ya lo sabemos todos. Obviamente que el tipo de cambio no se dispare es fundamental. Ahora, también es cierto que hay una política de sostén de varios de los costos. Déjame leerte 2 o 3 cosas para que tengamos presente. Las tarifas están yendo al 85%, con una inflación que va al casi 100%. El salario está yendo al 90%, bastante bien la indexación salarial. Lo estoy siendo irónica, ¿no? Pero bastante rápido, igual que de atrás. El blue fue el 70%. Fíjate vos. Y el contado con liquidación fue del 70. De nuevo, contra una inflación del 100 prácticamente. ¿Esto significa que está todo anclado? No. Si te estoy diciendo que se mueve el 70%, no está anclado el blue, no está anclado el salario, no está anclado el dólar. Lo que estoy diciendo es, la inflación va bastante más rápido, por ende se pasa a un pueblo la inflación respecto de cómo están algunos costos. Sin embargo, cuando alguno de estos costos, que igual están más atrás, se mueven, la inflación automáticamente actualiza sus precios. Ese es el dilema que hoy atraviesa la economía argentina. Se hizo un fuerte esfuerzo por apreciar en el 2021, es decir, por retrasar el dólar. Ese esfuerzo no se vio plasmado en la inflación, 30 el dólar contra 50 la inflación. Con el acuerdo del fondo, a partir de marzo del 22, se dijo, lo siento mucho, no tenés dólares Argentina y además yo quiero cobrar, por ende devaluás al mismo ritmo que va la inflación, y eso es lo que está pasando, pero un cachito más lento porque tenés por lo menos 15 puntos de distancia entre la inflación y la devaluación. Y ese es el gran dilema, ¿por qué los precios fueron más adelante? ¿Y cómo hacemos ahora para sostener una deva no tan fuerte sin que al mismo tiempo impacte en más precio? La discusión es para hacer un paper sobre el ritmo que debería tener la devaluación del tipo de cambio en 2023. Es la discusión con mayúscula de todos los economistas de este año. Prometo que para otro programa nos metemos en esa. Muchísimas gracias. No sé si a muchos les interesa esa discusión. Para mí pero es apasionante. Es apasionante. No entiendo nada, pero es apasionante. Sí, entendés, Muchas gracias, Juli. Franco, estamos con una jornada interesante mañana. Habíamos adelantado ayer que el jueves que viene, el jueves 2,
va a ser quizás un plato fuerte, pero eso no le quita interés a lo que pueda pasar mañana en la Comisión de Juicio Político. Sí, mañana es una audiencia clave. ¿Por qué? Porque es la de los primeros testigos. Y ya a estas horas de la noche hay varios confirmados. Las versiones ya indican que de los 9 convocados, 7 asistirían. Bien. 2 de ellos son 2 jueces federales, los contábamos también ayer. Son el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, y el juez de Comodoro Pi, Sebastián Ramos. Es más, ya está el orden. Hablaría primero Ramos, y luego Ramos Padilla, y luego el resto de los convocados, que son en su mayoría integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos una placa y podemos ver, bueno, además de los 2 jueces federales, también están convocados para mañana, y en el Congreso tenían que iban a ir Cristian Abrita, que es ex titular de la Secretaría Judicial número 5, también Sergio Rubén Romero, que es subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte, también Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial número 2, también Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios, y Roberto Miguel Ángel Sajese, de la vocalía de Horacio Rosati. Como podemos ver, el cuadro es 2 jueces federales. Esos 2 jueces federales tuvieron en sus manos denuncias por la filtración de chats, por las conversaciones, o supuestas conversaciones, decimos por ahora, que hubo entre el ministro porteño, Marcelo de Alessandro, y Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosati. ¿Qué es lo interesante y por qué habla primero Ramos y después Ramos Padilla? Que el juez de Comodoro Pi archivó las denuncias y lo hizo en feria. Y Ramos Padilla, en una denuncia que recibió por parte del gobernador Axel Kicillof. ¿Por qué la hizo Kicillof? Porque había chats entre Robles y D'Alessandro en los que tejían, por ejemplo, las cuestiones sobre la coparticipación, el fallo de la coparticipación que saca la Corte, que termina beneficiando al gobierno porteño. Kicillof hace una denuncia, queda radicada en el juez de Ramos Padilla, que si bien se declara incompetente, en 17 páginas Ramos Padilla básicamente cuestiona el archivo que hubo en Comodoro Pi. Es decir, mañana seguramente tengamos una contraposición entre Ramos Padilla y Ramos. Y va a ser muy importante y ver, hay que prestar atención a qué preguntan los legisladores, ¿no? Había mucho hermetismo en torno a eso. Lo mismo también, qué preguntas se iban a dirigir a los integrantes de la Corte. Había mucha preocupación en el máximo tribunal, en los secretarios que van a ir, también en los que, como contamos ayer, se pretende convocar para el 2 de marzo. Algunos me decían, estaban pensando que para sortear quizás preguntas complicadas, pensaban en respaldarse en que rige la reserva en el alto tribunal y buscar algún tipo de refugio por ese lado. La verdad que yo lo veo difícil, muy difícil. Siempre se pueden escudar en el no recuerdo, no me consta, pero habrá que ver también ahí qué preguntas se hacen, porque me imagino que los diputados del Frente de Todos deben tener bien planeada su estrategia. Hubo una reunión en el día de hoy entre varios los integrantes del Frente justamente para pulir las preguntas para el día de mañana. Así que va a ser una audiencia muy importante. Además es la primera, creo que también va a marcar un poco el ritmo de lo que se viene. Ahora decíamos, estos son los que van a ir, ¿no? De los 9 convocados, 7 todo indica que van a ir. Bueno, ahora, ¿quiénes no van a ir? Bueno, por ejemplo, Mario Cima de Villa, que es ex integrante del Consejo de la Magistratura y también ex senador, adelantó que no va a ir. Dialogó en el día de hoy con Ariel Murano aquí en el Destape Radio. Tenemos un tape, podemos escucharlo. He sido convocado para este jueves. Pero este jueves a mí me resultaba imposible estar en Buenos Aires por cuestiones particulares. Sí. Así que le comuniqué a la Comisión de Juicio Político que fijen otra fecha. Probablemente el jueves, cuando se reúnen, fijarán una fecha, no sé, quizá para la semana que viene. Los jueces, desde mi punto de vista, no son empleados del Estado, como no son empleados del Estado los legisladores, ni es empleado del Estado el presidente Berrillo. Son titulares de poderes. El legislador es titular del Poder Legislativo, el juez es el titular del Poder Judicial, el presidente es el titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ellos actúan como gremio, manejan porque tienen el número suficiente para mandar o no a juicio político un juez, al tribunal de enjuiciamiento en este caso,
son los que deciden quiénes aprueban o no los concursos, quiénes tienen mayor o menor puntaje. Parecía ser que el Poder Judicial, así como los otros poderes tienen controles, el Poder Ejecutivo tiene control legislativo, el Legislativo también tiene control, pareciera ser que el control del Poder Judicial lo quisieran hacer entre ellos mismos. Bueno, ahí escuchábamos a Cimadevilla. A ver, fue propuesto por Paulo Oliveto, por la coalición cívica en lo que es la denuncia que se hizo contra Ricardo Lorenzetti. En la misma entrevista con nosotros, con el Destape Radio, Cimadevilla también arriesgó por qué cree que fue convocado, porque a ninguno de los testigos se les dijo por qué están siendo convocados. De allí también la sorpresa que van a tener las preguntas. Bueno, Cimadevilla cree que se lo convoca porque en el Consejo de la Magistratura recordó que hizo observaciones a cómo se ejecutaba el presupuesto del Poder Judicial y también a que justamente había una parte de ese presupuesto que tenía la Corte y que no se le informaba al Consejo. Él cree que puede venir por allí la citación y también a que, bueno, ellos cuestionaron mucho la contratación que se había hecho en su momento del sistema informático también del Poder Judicial. Sí. Por eso es importante todo esto. Vos con Ari habían hecho una serie de notas, ¿no?, sobre ese sistema informático que tenía más agujeros que una raqueta de tenis. Exactamente, exactamente. Por eso es muy importante esto. ¿Qué van a decir los testigos? Digo, estamos en el proceso de recopilación de pruebas en este proceso, ¿no? En lo que tiene que ver con, recordemos, el inicio. Están analizando el caudal probatorio para ver si le abren el juicio político a los 4 ministros supremos, ¿no? Recordemos a Horacio Rosati, a Carlos Rosengrat, a Juan Carlos Maqueda y a Ricardo Lorenzetti. En este marco también, como contábamos ayer, ya se está tejiendo lo que va a ser la citación de testigos de la siguiente sesión, la del 2 de marzo, y para allí me ratificaban que se espera poder convocar, por ejemplo, como decíamos ayer, al Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, al Ministro del Interior, a Guado de Pedro. ¿Por qué la importancia de Guado, por ejemplo? Porque fue quien intervinió en todo lo que fue la negociación por la coparticipación con el gobierno porteño. Y también otro de los nombres importantes que se va a intentar citar para el 2 de marzo es el del fiscal Ignacio Máiquez. ¿Quién es Máiquez? Es el hermano del fiscal general porteño de la ciudad, uno de los viajantes. Juan Bautista Máiquez, ¿no? Su hermano fue uno de los viajantes al Lago Escondido junto con D'Alessandro y es uno de los, podemos decir, personajes emblemáticos del lawfare. Está acusado, por ejemplo, en la causa de la mesa judicial. El testimonio de Ignacio Máiquez puede ser importante porque en el marco de una fiesta familiar de cumpleaños hay versiones que indican que tanto D'Alessandro como Robles concurrieron de manera conjunta, que fueron juntos. Entonces, es muy importante todo lo que pueda surgir justamente de estos testimonios. Así que hay que prepararse y bueno, mañana es como el primer round, digamos, de lo que se viene. Bien, estaremos atentos entonces y seguramente vamos a tener un resumen con lo más importante de la jornada en ese momento. Volvemos un segundo al lanzamiento de Larreta y después seguimos con las noticias judiciales, Franco, porque salió hace un par de minutos, hace una hora y pico, el lanzamiento de Larreta y ya aparecieron varios dirigentes del PRO a respaldarlo. Y es interesante para analizar un poco cómo se está posicionando. Por ejemplo, Dietrich, ¿sí?, el exministro de Transporte, alguien muy macrista, muy de Mauricio Macri, salió a bancar con un tuit diciendo: es hora de animarnos a transformar el país para siempre, hora 2023, y la foto del kilómetro cero de la ruta nacional 40. Luis Toto Caputo también salió a bancarlo con un tuit replicando, digamos, el tuit con la foto de Horacio 2023 y la misma frase: es hora de animarnos a transformar el país para siempre. Una frase que evidentemente no se les ocurrió a cada uno de ellos, sino que tiene que ver con este armado que busca posicionarlo a Larreta. Después, dirigentes, por ejemplo, del espacio Evolución, el espacio Martín Lustó, como el diputado puntano Alejandro Cacase, salió con la misma frase, el mismo hashtag y la misma foto a bancar Horacio Rodríguez Larreta. Juan Negri, hijo de Mario Negri y dirigente del radicalismo cordobés, misma frase, mismo hashtag, misma foto.
Y aunque diferenciándose un poco, porque lo hizo con su propio texto y sin el hashtag, pero Lilita Carrió, ¿sí? La dirigente de la coalición cívica, que es candidata también ella a presidenta, compartió el tuit de Horacio Rodríguez Larreta y le agregó: es hora de animarnos a transformar el país para siempre, como todos, pero le agregó, ¿viste? Completar el coso con el predictor, porque la completó la frase, dijo: con un contrato moral como fundamento de la paz, la justicia y la prosperidad de una nueva Argentina, un proyecto de nación que sea transformador y cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina. Apoyos importantes de todos los sectores de Juntos por el Cambio para este prelanzamiento de Larreta, que mañana al mediodía finalmente dará a conocer este famoso video ya a esta altura del partido, y por la tarde, como nos anticipaba Franco, va a estar teniendo su primera rueda de prensa ya oficialmente como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio de cara a unas PASO donde veremos contra quién compite, si contra Patricia Bullrich, si contra María Eugenia Vidal, sí contra Gerardo Morales, contra la propia Elisa Carrió y Mauricio Macri, ¿no? Y no podemos descartarlo todavía. O ¿no? él poniéndolos a jugar a todos para aparecer al final del día. Es una posibilidad que no habría que descartar. Franco, nos quedó algo más de información judicial, entonces... Sí, tenemos... Vamos en un minuto entonces a repasarlo con vos. Una brevísima tanda y... No, ahora... No, perdón, no terminé de entender la indicación. Ah, bien, en un minuto no, porque va a ser dentro de un minuto, sino que hay un minuto de tiempo para que nos cuentes las novedades. 3, 2, 1. Bien, tiene que ver con la causa Gestapo antisindical. No sé si recuerdan aquella causa que se abre a partir de un video en el Banco Provincia donde se ve a agentes de la AFI macrista y funcionarios de María Eugenia Vidal, también con empresarios, bueno, coordinando cómo armarle causas al sindicalista Juan Pablo Pata Medina. ¿Cuál es la novedad? Bueno, que el caso en su momento se había decidido que pasa como Comodoro Pi. En el día de hoy ingresó un escrito del juez Marcelo Martínez de Giorgi al juzgado de La Plata, que está a cargo de CREPLAC, pidiéndole el expediente. Es decir, a partir de hoy se espera que el caso viaje definitivamente a los tribunales federales de Retiro. Esta es la última causa que había de espionaje ilegal macrista que tramitaba por afuera de Comodoro Pi. El gran embudo. El gran embudo, el blindaje. Digo, ¿quiénes decidieron que esta causa pasase, cambie de jurisdicción? Bueno, la Sala 4 de la Casación Penal. ¿Quiénes la integran? 2 de los visitantes de Macri, de Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Y otras novedades también que hubo en este expediente que tanto preocupa al expresidente, tiene que ver con un pedido también del mismo juez Marcelo Martínez de Giorgi a la bicameral de inteligencia, también reclamándole o requiriéndole toda la información que haya sobre el informe Gestapo. Allí, recordemos, en la bicameral se hizo una investigación profunda y fue paralela a la que luego tuvo curso en sede judicial. Bien, entonces todos los caminos terminan conduciendo a Comodoro Pi. Evidentemente, hasta que no se haga algo con este Poder Judicial, no se puede esperar que haya nada parecido a la justicia en la Argentina, porque entre la Corte Suprema y los tribunales federales, la verdad es que, por un lado, depende, si sos peronista, tenés la culpabilidad asegurada, y si no lo sos, si estás del otro lado, tenés la impunidad asegurada. Sí, es blindaje y persecución. Igual sorprende que lo hagan todo el tiempo, a toda hora, que esto haya ocurrido mientras estamos discutiendo juicio político. La impunidad es enorme. Sí, y hablando de discutir juicio político, la semana pasada, durante el transcurso del trámite de la comisión, la Corte sorprendió con un fallo. Y hubo también Comodoro Pi con otro fallo. Uno, el de la Corte, si no me equivoco, tenía que ver con Doñate, ¿no? Con no permitirle asumir al senador en el Consejo de la Magistratura. El de Comodoro Pi con la causa de Revolución Federal, es decir, contra el atentado a Cristina. ¿Está la sensación en el aire de que mañana también puede pasar lo mismo? Esa especie de golpe por golpe, de contraataque del Poder Judicial ante cada sesión del Congreso. Mira, ayer me decían que hay que esperar, sí, seguro, una respuesta de la Corte. La pregunta es cuándo, y también tienen tiempo, ¿no?, para administrar el momento que ellos consideren apropiado. La verdad que se interpretó como justamente un mensaje lo que pasó la semana pasada, porque se convoca a los primeros testigos e inmediatamente sale un fallo que tenía básicamente como apuntada a Cristina Fernández de Kirchner. Clarísimo. Así que bueno, ahora, vamos a estar a la expectativa. Falta una firma en el fallo de la Corte. Falta una firma en ese fallo, ¿no? Sí.
Veremos cómo sigue esa historia. Interesante, es una peli de suspenso. Ahí hay una interna muy interesante también que se está jugando en simultáneo, ¿no? Y que creo que en el oficialismo algunos cuentan con eso como parte de la trama que se va a desenvolver en las próximas semanas. Y estuvo siempre esa interna entre Ricardo Lorenzetti y, por otro lado, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que si bien en algún tiempo fue aliado de Lorenzetti, terminó uniéndose a los otros dos, porque también es importante, y hay que recordar, digo, para que la Corte pueda sostener su fallo, necesita, como son 4 integrantes, al menos 3 firmas. Así es. Entonces, allí se conformó ese núcleo. Ahora, lo cierto es que el pedido de juicio político contra todos, de alguna forma, también en un punto los unió, ¿no? Porque ahora se están, digamos, respaldando mutuamente, pero las fisuras siguen estando. Bueno, pero en la medida en que la carrera continúe, ¿no? Cada uno en su andarivel y alguno quede un poco más abollado, el auto más abollado que el otro, no sé si siguen todos unidos. No, esto recién empieza, claro, habrá que ver. Estamos en una etapa muy preliminar del asunto. Bueno, donde no estamos en una etapa preliminar es en este programa, vamos llegando al final. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, como siempre, al equipo que hace esto ahí detrás del vidrio, y también a ustedes, como siempre, Julia, Franco, por estar aquí. Nosotros nos reencontraremos mañana con un programa donde vamos a tener finalmente el lanzamiento de la reta, vamos a tener lo mejor de la Comisión de Juicio Político, los testimonios más destacados y todas las novedades políticas. Si hay foto y video, dice la sabiduría popular, hubo foto de la reta, mañana entonces habrá video. Nos despedimos dejándolos con la burrada ganadora del día de hoy y nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche para hacer la fórmula acá en el Destape. Que tengan muy buenas noches todos. Buscando por la vida la mayor, la fórmula que nunca se inventó, y ahora que dejé ya de buscar, miramos donde te vengo a encontrar. La Argentina está en un proceso de fragmentación y de ocupación ilegal de tierra que puede colocarnos en un grave riesgo. Entonces, alentar este tipo de cosas, y donde cualquiera se autopercibe mapuche, además mapuche es un pueblo invasor, no es un pueblo originario de la Argentina, es un pueblo originario de Chile. Y no tiene nada que ver la historia del mapuche en Mendoza, ni tampoco en la Patagonia. Cruzaban la Patagonia para venir a robar ganado y mujeres en el siglo XIX. Y apareció Roca, por suerte en la Argentina apareció Roca. Hizo la campaña de exterminio al desierto. Hizo la campaña al desierto y ocupó la Patagonia Argentina. La Patagonia es argentina por Roca. Si no, estaría todavía siendo ocupada por Chile. Y traigamos a historiadores que digan que estos mapuches eran originarios de la Argentina. Sí, eran no hay nadie que le reconozca ese derecho. Nadie. Lo que nos explicaba esta historiadora era que eran diaguitas que ahora adoptaron la identidad de mapuche, pero no porque se autoperciben mapuches. Bueno, sino... sí, está bien. Toda Latinoamérica es mapuche ahora, por favor. Un país unido por la radio.